León, Guanajuato es una ciudad conocida por dedicarse a la producción de calzado desde hace varios años, y gran parte de su ingreso ha sido y es resultado de esta industria. Sin embargo, en 1978 la ciudad enfrentó una crisis en la industria del calzado por los altos costos de insumos para su fabricación, lo que causó grandes estragos tanto en productores de calzado como en los proveedores de materia prima. La crisis no solo la vivían los guanajuatenses, sino que en todo el país había un alza de precios derivada de la inflación y otros problemas económicos que sufrió el país durante la presidencia de José López Portillo. Su economía se centró en la explotación de hidrocarburos. Es importante saber que esto provocó que se dejaran a un lado otras cuestiones y actividades básicas en México. Cuando se cayeron los precios del petróleo en otros países del mundo, en México se dio una de las crisis económicas más grandes de toda la historia, ya que se dio la fuga de capitales, el desempleo aumentó en todo el país y se dieron más tensiones y problemas sociales y políticos. Es fundamental saber que la historia de México señala que todos esos problemas continúan en el México de hoy. Esta crisis financiera afectó a la industria del calzado en nuestra ciudad. Los precios de las materias primas necesarias para el calzado aumentaron considerablemente. Había varios problemas de importación, faltaba financiamiento para las empresas dedicadas al calzado y había un sobreprecio de maquinaria necesaria para fabricar. Las empresas dedicadas al calzado o proveeduría de materia prima en nuestra ciudad enfrentaban varios problemas económicos, por lo que anuncios como "subiremos nuestros precios por el aumento de precios en insumos" se hicieron presentes en el diario local. Los talleres familiares de calzado comenzaron a cerrar y fue necesario buscar mercados en el extranjero que pudieran pagar por el producto local. ¿Cómo recuerda usted el sexenio del presidente José López Portillo, 1976 a 1980? En ese tiempo habló mucho de que se iba a administrar la riqueza del petróleo. Hubo mucho dinero e inflaciones, ciento y tantos por ciento, muy grandes por expropiación petrolera. Y para rematar, después de todo el dinero que faltó, le echó la culpa a todas las empresas grandes. Recuerdo que dijo una frase muy famosa al final de su sexenio que decía: ya nos saquearon, no nos volverán a saquear, y es por eso que nacionalizó la banca cerrando su sexenio. En un principio de su sexenio recuerdo mucho positivismo. Recuerdo que se veía una época de prosperidad, la cual iba a ser de gran oportunidad para el país, pues se adquirirían nuevos recursos, los cuales con el paso del tiempo se verían reflejados en una infraestructura de primer mundo. Y la buena administración que se presumía nos daría, si bien no solo la oportunidad de crecer en el ámbito petrolero, sino en muchas otras industrias, ya que existirían recursos de apoyo para otras industrias. Pero debido a los abusos, al delirio del poder que se generó en el gabinete del presidente, la mala administración del dinero, los políticos populistas y las múltiples personas con poder, nos guiaron a los excesos y la mala administración, y un desastre mayor para la economía de México, que un día para otro nos quitaron la oportunidad que tanto había tardado en presentarse y tan rápido se extinguió. También recuerdo que compraba empresas para subrogarlas, las llevaba a la quiebra, ya que éstas cada vez necesitaban meterle más dinero. ¿Cómo fue según usted el desempeño del sector del calzado y la curtiduría en la ciudad de León durante ese sexenio? Pues por las mismas inflaciones, con volatilidades muy grandes en los mismos precios. El mercado era mercado doméstico, no fue hasta Salinas que se abrió la globalización. Es por eso que no había tanta competencia de fuera y se hacía rica la gente de la noche a la mañana. Todo lo que se manejaba era dentro de México. En un principio, el sexenio, cuando todo se nos pintaba muy bonito, se vendía mucho zapato dentro de la República. No había ni se pensaba en vender en el extranjero. Se veía como algo del otro mundo. En el punto en que las personas se dieron cuenta de la situación del país, que iba de mal en peor,
no solo en la industria del calzado, sino en muchas más industrias que se vieron afectadas, porque la gente que tenía dinero buscaba cuidarlo y la gente gastaba lo menos posible. Para enfrentar esta crisis se tomaron varias medidas donde se vio involucrada la Secretaría de Comercio. Así también se aliaron las industrias de calzado de León, Guadalajara y México para que sus productos fueran mostrados en el extranjero y así poder exportar. En Estados Unidos, por ejemplo, se veía una gran oportunidad, pues había gran aceptación del calzado leonés, por lo que incluso se utilizó la televisión para llegar al público americano. Así también comenzó un apoyo por parte del gobierno, más facilidades para obtener financiamientos, así como la concesión de permisos abiertos para la importación de insumos. Hay un mayor apoyo al Salón Internacional de la Piel y el Calzado, SAPICA, para atraer más clientes de diferentes lugares y hacer una exposición digna de ser reconocida nacional y mundialmente. ¿Cuál y cómo fue el papel que desarrolló el Salón de la Piel y el Calzado Zapica en ese tiempo? Zapica promovía las pieles y el calzado que eran fabricados en la zona y sobre todo en León para así poder exportar y tener un mayor ingreso al atraer a los extranjeros o inversiones en otras empresas. También promovía el calzado mexicano en otras partes del mundo para iniciar o aumentar las exportaciones de calzado hacia otros países. ¿Qué acciones tomó el gobierno guanajuatense y la alcaldía de León para cambiar esta situación en la que vivían todos los zapateros y proveedores de materia prima? Con patrocinios de cursos de capacitación para sobresalir, seguir innovando y crecer como empresa. ¿Qué tipo de medidas se tomaron? ¿Usted se vio beneficiado de alguna manera por estas medidas? ¿Y me podría decir cómo? Sí, nos beneficiaron mucho estas medidas porque mediante su apoyo pudimos implementar un nuevo software, nuevas maquinarias y técnicas en la empresa para tener ciertas certificaciones de calidad y poder entrar a nuevos mercados. ¿El gobierno implementó medidas puntuales y correctivas a sus plegarias? Pues recuerdo que sí se comenzó a escuchar sobre el impulso de la industria zapatera en cuanto a exportaciones a Estados Unidos, y no solo para la ciudad, sino también para Jalisco y el Distrito Federal. ¿Hubo mejoras o la situación siguió así por mucho tiempo? Por más de mucho tiempo, perdón. Sí hubo mejora, porque sí ayudó al gobierno en cuanto a impulso al extranjero, pero yo pienso que también influyó mucho que la industria adaptó a la situación. Un ejemplo es que muchas empresas comenzaron a hacer productos que no eran 100% de cuero, empezaron a meter mucho sintético, que era más barato que la piel, y así pudieron seguir produciendo. Yo digo que gracias a estos varios talleres o empresas pudieron salir adelante. Desde esos años a la actualidad, ¿cuáles considera que las transformaciones más significativas que ayudaron al crecimiento de la producción del calzado en la ciudad? En parte el impulso del gobierno porque sí comenzó a exportarse más zapato y también ayudó al avance tecnológico. A partir de que la maquinaria se empezó a modernizar, se empezó a notar mayor producción y productividad, aunque también aumentó la competencia. Como vimos, la práctica presidencial, el dedazo, fue una realidad de nuestro país, donde el presidente elegía a su sucesor basándose en su propio criterio. Este caso no fue la diferencia. El expresidente Luis Echeverría eligió a José López Portillo para tomar la presidencia en 1976, cuyo desempeño, dicen muchos como presidente, dejó mucho que desear, dejando al país en un gran endeudamiento público, altísima inflación y una caída en el crecimiento económico del país. En base a los resultados obtenidos en esta entrevista y lo que hemos aprendido a lo largo del curso, podemos concluir que no nos podemos fiar del sistema político en el que vivimos en la actualidad en nuestro país. No es cosa nueva que constantemente la gente que se encuentra en el poder abusa del uso y administración de los recursos. Para amortiguar estos golpes tan duros, se debe buscar tener siempre distintas opciones, diversificando en algún negocio o industria, pues siempre se es vulnerable a cualquier situación externa.